Cada medianoche escuchaba a mi suegra entrar a escondidas en la habitación de mi hija de 7 años. Minutos después, la veía salir con el rostro blanco como el papel, temblando como si hubiera visto un fantasma. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie, instalé cámaras ocultas en el cuarto de mi niña, y cuando abrí aquellas grabaciones, sentí que el corazón se me detenía. Vi algo que jamás pensé que podría existir en mi propia casa, pero antes de contártelo, te voy a pedir algo. Si estás escuchando esta historia en tu celular, déjame en los comentarios desde qué ciudad y país me estás escuchando. No olvides dar like y suscribirte para que este canal siga creciendo y pueda traerte más historias intensas como esta. Gracias de verdad a quienes ya lo hicieron. Me llamo Laila. Desde fuera, mi vida parecería bastante perfecta. Estoy casada con Héctor, un hombre trabajador, y tenemos una hija preciosa de 7 años llamada Luna. Vivimos en una casa grande y cómoda en las afueras de la ciudad, una casa que perteneció a mi suegro, don Ricardo, antes de fallecer. Pero no vivimos solo los tres. Mi suegra, Norma, lleva 2 años viviendo con nosotros desde que quedó viuda. Héctor insistió en traerla a casa para que no estuviera sola, y yo lo acepté con buena disposición. Al fin y al cabo, es la abuela de mi hija y, como mujer que lleva hijab y teme a Dios, siempre he intentado respetar a los mayores. Al principio todo parecía ir bien. Norma adoraba a Luna, a veces hasta el extremo. Cada vez que Luna volvía del colegio, su abuela la recibía con un abrazo apretado, le cargaba la mochila y se la llevaba de la mano a la cocina para darle de comer en la boca, como si fuera de cristal. Caminaba detrás de ella por toda la casa, pendiente de cada paso, como si mi hija fuese una pieza de porcelana que podría romperse con el mínimo descuido. Héctor solo sonreía al verlas. «Mira qué bien», me decía, «así Luna está unida a su abuela, y mamá no se siente tan sola». Yo asentía, aunque dentro de mí algo empezaba a sentirse raro, una incomodidad que no sabía explicar. Esa sensación extraña comenzó a volverse más intensa unas 3 semanas antes de todo esto. Empezó con detalles mínimos pero inquietantes. Durante la cena, Norma se volvía más callada, respondía a nuestras preguntas con monosílabos, pero no apartaba la vista de Luna. No era una mirada cariñosa, ni de orgullo. Era una especie de mirada de espera, como si estuviera vigilando un reloj invisible que solo ella podía ver. Yo intentaba concentrarme en la comida, pero cada vez que levantaba la vista la encontraba observando a mi hija de ese modo, y se me encogía el estómago. Al mismo tiempo empecé a dormir mal. Me despertaba en mitad de la noche con el corazón acelerado, sin saber por qué. Una de esas noches me desperté con la garganta seca. Miré el reloj digital de la mesita de noche. Eran las 12:24. Héctor roncaba suavemente a mi lado. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y el tic-tac del reloj del pasillo. Yo estaba a punto de levantarme para ir a la cocina por un vaso de agua cuando lo oí. Un crujido suave, casi imperceptible, pero que conocía muy bien. Era el sonido de la puerta del dormitorio de Luna abriéndose. Mi hija tiene la costumbre de dormir con la puerta ligeramente entornada y siempre me decía que la bisagra sonaba raro, que un día teníamos que echarle aceite. Mi primer impulso fue pensar que se había levantado para ir al baño o porque había tenido una pesadilla. Contuve la respiración y agucé el oído. No escuché pasos pequeños ni un llanto infantil. En lugar de eso, oí pasos lentos, sigilosos, de una persona adulta caminando de puntillas. Un escalofrío frío me recorrió la espalda. ¿Quién estaba en el cuarto de mi hija a esas horas? ¿Se habría metido alguien en la casa? Con cuidado, me quité la manta de encima y me puse el hijab ligero que siempre colgaba al lado de la cama. No quise despertar a Héctor por miedo a alarmarlo sin motivo, pero cada célula de mi cuerpo me gritaba que algo no estaba bien. Me levanté descalza, sintiendo el frío del suelo de cerámica bajo los pies, y caminé despacio hacia la puerta de nuestro dormitorio. La abrí apenas lo justo para mirar al pasillo con un ojo.
Todo estaba a oscuras, iluminado solo por la luz pálida de la luna que entraba por la gran ventana del fondo. La puerta del cuarto de Luna, al otro lado, estaba cerrada del todo. Quien hubiera entrado, seguía dentro con mi niña. Me quedé quieta, paralizada, sin saber si debía gritar y despertar a Héctor o armarme de valor e ir directamente al cuarto de mi hija. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a delatarme. Los minutos se me hicieron eternos. Después de lo que calculé como unos 5 minutos, escuché de nuevo ese crujido. La puerta del cuarto de Luna abriéndose. Contuve el aire. Vi una silueta salir, cerrar la puerta con un cuidado exagerado y darse la vuelta. La luz de la luna iluminó su rostro. Era Norma. Mi suegra caminaba de puntillas hacia su habitación, justo al lado de la de Luna. Y entonces me fijé en su cara. Nunca la había visto así. Estaba pálida como si hubiera visto un muerto, con gotas de sudor frío brillándole en la frente y las sienes. Tenía los ojos muy abiertos, llenos de terror, mirando hacia la nada. Sus manos temblaban tanto que casi parecía que se iba a caer. Esa no era la expresión de una abuela que acaba de entrar a ver si su nieta está bien tapada. Era la expresión de alguien que acaba de vivir algo que la ha dejado aterrorizada. Cuando pasó por delante de la ventana del pasillo, la luz acentuó aún más su aspecto demacrado. Y entonces vi otro detalle. En su mano derecha llevaba un papel rígido, del tamaño de una hoja para dibujar. Norma entró a su cuarto y cerró la puerta. El pasillo volvió a quedarse en silencio. Yo seguí inmóvil, pegada a la puerta del dormitorio, con la mente hecha un torbellino. ¿Qué había ido a hacer exactamente a la habitación de mi hija? ¿Qué papel había sacado de allí? Esa noche no volví a pegar ojo. Me senté en el borde de la cama, mirando a Héctor dormir, mientras una sola idea se repetía dentro de mí. Algo muy grave estaba pasando en esta casa, y estaba relacionado con Luna y con mi suegra. A la mañana siguiente, la casa parecía absurdamente normal. El sol entraba por la ventana del comedor, el olor a café recién hecho llenaba el ambiente, y Luna estaba sentada en la mesa coloreando un libro de dibujos como si nada. Héctor revisaba las noticias en su teléfono y Norma ponía los platos canturreando bajito. Si no hubiera sido por la imagen de ella a medianoche, nadie habría sospechado nada. Pero yo la miré fijamente mientras servía el jugo. No quedaba rastro de palidez ni de miedo en su rostro. Parecía la abuelita cariñosa de siempre. Esperé a que Héctor se fuera al trabajo y Luna se preparara para el colegio. Cuando el coche de Héctor desapareció al final de la calle, volví a la cocina, donde Norma fregaba los platos. Respiré hondo y traté de elegir bien las palabras para no sonar acusadora. «Norma», dije despacio. «Anoche me desperté y vi que salías del cuarto de Luna». Lo solté de golpe. Su sonrisa se congeló por una fracción de segundo. Fue solo un instante, pero vi claramente un destello de pánico en sus ojos. Sin embargo, se recompuso enseguida, se secó las manos con un trapo y soltó una risita forzada. «¡Ay! Te habré asustado», dijo. No podía dormir y me quedé pensando en la niña, que no se destapara. Entré solo un momento a subirle la manta. Cuando la vi, tenía el edredón por los pies, pobrecita, se me iba a resfriar. Su explicación sonaba razonable, casi tierna, pero chocaba con la imagen de su cara descompuesta. «Te vi muy pálida», insistí. «Tan pálida que pensé que te ibas a desmayar». «Eso sería por la luz de la luna», se rió más fuerte. «Además, ya sabes, yo soy muy miedosa con la oscuridad. Caminar por ese pasillo a medianoche me pone los nervios de punta». Nada más. Yo no me quedé conforme. Entonces solté la otra pieza. «¿Y el papel que llevabas en la mano, qué era?», pregunté. Sus dedos se detuvieron en el aire con el trapo húmedo. «¿Papel?», repitió, fingiendo sorpresa. «Sí, te vi con una hoja rígida como las que usa Luna para dibujar». «Ah, eso», respondió como si acabara de recordarlo. Era una receta de bizcocho al vapor que arranqué de una revista.
La tenía doblada en el bolsillo de la bata y debió caérseme cuando me agaché sobre la cama. La recogí y nada más. Fue una explicación larga, demasiado detallada y perfecta, tan pulida que olía a mentira. Yo vi claramente que lo que llevaba era una hoja de bloc de dibujo, no una página de revista flexible. Pero no tenía pruebas, solo mi intuición. Salí de la cocina, disfrazando mi desconfianza con una sonrisa. Durante el trayecto hacia el colegio, seguí dándole vueltas a todo. En el camino de regreso, llamé a Héctor para contarle lo que había visto. «Laila», suspiró él al otro lado. «Mamá ya te explicó. Solo fue a subirle la manta a Luna. Es normal que una abuela se preocupe. Y lo del papel sería la receta. ¿Qué más va a hacer? ¿Por qué estás tan paranoica?» Intenté insistir en lo que había visto en su cara, pero Héctor, como siempre, se puso del lado de su madre. Cerró la conversación diciéndome que estaba exagerando y que tenía mucho trabajo. Colgamos y me sentí más sola que nunca. Esa tarde, al recoger a Luna del colegio, decidí preguntarle directamente, con cuidado. Me agaché para acomodarle el pañuelo en el pelo y le dije con la voz más suave que pude: «Cariño, anoche, ¿la abuela entró en tu cuarto?» Luna frunció el ceño pensativa y luego negó con la cabeza. «No, mamá, yo dormí muy profundo», contestó. Eso me confundió todavía más. Pero enseguida añadió con los ojos brillándole: «Aunque sí soñé con el abuelo, soñé que estaba en mi cuarto, con sus dibujos. Dijo que dibujáramos la casa y señaló una pared y me dijo: «Pinta aquí». Me dijo que coloreara la pared de mi cuarto. ¿A qué es raro, mamá? Mi corazón dio un vuelco. El abuelo muerto apareciendo en sus sueños, pidiéndole que coloreara una pared específica de su habitación. Esa noche fingí irme a dormir temprano. Me tumbé rígida en la cama junto a Héctor, que al poco rato empezó a roncar. Puse el teléfono en modo vibración y lo dejé bajo la almohada. El silencio de la casa me parecía más pesado de lo normal. Las horas pasaban lentas. A medianoche, el cansancio casi me vencía cuando sentí la vibración. Saqué el móvil y vi la notificación. Movimiento detectado, pasillo. Porque esa mañana, cuando Norma se fue a una clase de lectura del Corán en la mezquita del barrio y Luna estaba en el colegio, tomé una decisión. Había pasado la mañana entera buscando el bloc de dibujo que Luna usaba últimamente. Ella se quejaba de que se le acababan las hojas muy rápido. Revisé su escritorio, el estante bajo la cama, su mochila. Nada. Fui a la cocina, abrí el cubo de la basura. No estaba. Salí al patio trasero, donde tenemos un pequeño compostador y una bolsa grande para la basura que se lleva el camión. Allí, al fondo de una bolsa negra, entre cáscaras de fruta y restos de comida, encontré el bloc de Luna, doblado y manchado. Lo saqué con las manos temblorosas, apartando restos pegados a la portada. Al abrirlo, vi que le faltaban varias hojas arrancadas de forma brusca desde el lomo. Las páginas centrales estaban claramente arrancadas. Norma no había cogido un papel cualquiera. Había estado robando dibujos de mi hija y tirando el bloc al cubo como si fueran basura. Lloré de rabia y miedo en el patio, con ese cuaderno sucio entre las manos. No sabía qué significaban esos dibujos, pero estaba segura de que tenían que ver con los sueños de Luna sobre el abuelo. Y supe que ya no bastaba con sospechas. Necesitaba pruebas. Por eso, después de dejar a Luna en el colegio, en lugar de ir directamente a casa, conduje hasta un centro comercial y entré en una gran tienda de electrónica. Me acerqué al área de seguridad y le dije al vendedor: «Necesito cámaras de vigilancia pequeñas que no se vean». Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Él me mostró unas cámaras diminutas, del tamaño de un dado, con visión nocturna y conexión al móvil. Compré 2, pagando con el dinero que llevaba meses guardando en un sobre para emergencias, y me volví a casa con el corazón desbocado. Aproveché que Norma seguía en su habitación rezando para actuar. Fui al cuarto de Luna y miré alrededor buscando el mejor lugar. Tenía que ser un sitio desde el que se viera la cama y la pared que ella había mencionado en el sueño.
Mis ojos se detuvieron en un oso de peluche grande, marrón, que estaba olvidado en la balda más alta de la estantería. Fue un regalo de su tercer cumpleaños. Desde allí, miraba directamente hacia la cama y la pared lateral. Cogí el oso, lo llevé a mi cuarto y con unas tijeras y aguja e hilo le abrí un pequeño hueco detrás de uno de los ojos de plástico. Metí la minicámara dentro, dejando el ojo como si fuera la lente, y volví a coser. De lejos nadie notaría la diferencia. Coloqué de nuevo el peluche en el estante, ajustando el ángulo para que la cámara enfocara correctamente. La segunda cámara la puse en el pasillo, escondida sobre el marco de un cuadro grande con caligrafía árabe, justo enfrente de las puertas de las habitaciones de Luna y de Norma. El cubito negro quedó perfectamente disimulado en la sombra. Apenas terminé de colocar el taburete en su sitio, cuando oí la puerta de la habitación de Norma abrirse. «¿Estás en casa, Laila?», preguntó ella. «Sí, estoy en el cuarto de Luna ordenando sus juguetes», grité, rezando para que mi voz sonara natural. Cuando volví a mi dormitorio cerré con seguro. Me senté en la cama y configuré las cámaras desde el móvil. Dividí la pantalla en dos. En la parte superior, el feed del pasillo. Abajo, la vista del oso de peluche sobre la cama de Luna. La calidad no era perfecta, pero era suficiente. Desde ese momento, solo tenía que esperar. Esperar fue lo más duro. Pasé el resto del día intentando actuar con normalidad. Fui a buscar a Luna. La ayudé con los deberes. Cociné mientras conversaba con Norma y Héctor en la mesa como si nada hubiera cambiado. Mientras tanto, sabía que en mi móvil, en silencio, 2 ojos electrónicos vigilaban la casa por mí. Esa noche, Héctor me preguntó por qué estaba tan pálida. «¿Será que estoy un poco resfriada?», mentí. «Nada grave». Nos fuimos a la cama. Él se durmió pronto, pero yo no cerré los ojos. Apagué la luz. Dejé el teléfono bajo la almohada. Vibración activada. El reloj marcó las 11, luego las 11:30. La casa estaba tan silenciosa que me zumbaban los oídos. A las 2 en punto sentí la vibración. Saqué el móvil. Movimiento detectado. Pasillo. Abrí la aplicación. En la pantalla en blanco y negro, el pasillo parecía una escena de película de terror. Paredes grises, el suelo, la puerta de Luna, la de Norma. La puerta de mi suegra se abrió despacio. Ella asomó la cabeza, miró hacia un lado y hacia el otro, y salió, descalza, caminando de puntillas, sin encender la luz, como si conociera cada baldosa de memoria. Se detuvo frente a la puerta de Luna, escuchó unos segundos y empujó la puerta con cuidado, produciendo ese crujido inconfundible. Entró y la puerta se cerró detrás de ella. A los pocos segundos recibí otra vibración. Movimiento detectado. Habitación de Luna. Cambié a la cámara del oso. La habitación estaba iluminada por la luz de la luna y por la lamparita con forma de conejo en la mesita de noche. Podía ver la pequeña silueta de Luna bajo el edredón, dormida. Norma entró en el encuadre, sosteniendo una linterna pequeña en la mano. Y entonces lo vi. No miró ni una sola vez hacia la cama. No se acercó a mi hija, no intentó subirle la manta. Directamente fue hacia el pequeño escritorio donde ella coloreaba por las tardes. Allí empezó a buscar, levantando cuadernos, abriendo cajones, revolviendo ceras y rotuladores con movimientos nerviosos. La observé mover los objetos con frustración, como quien busca algo muy concreto que no aparece. Abrió el cajón donde antes estaba el bloc viejo, y cuando comprobó que estaba vacío, vi en su cara una mezcla de rabia y desesperación. Sabía exactamente lo que buscaba. Los dibujos arrancados que yo había rescatado de la basura. Después de unos minutos de búsqueda inútil, apagó la linterna y se quedó quieta en medio del cuarto, respirando agitada. Yo pensé que por fin se rendiría y se marcharía, pero no lo hizo. Se giró hacia la pared junto a la cama, esa misma pared que Luna decía que el abuelo le pedía que coloreara en sueños. Norma encendió otra vez la linterna y enfocó la pared pintada de blanco. Apoyó la oreja contra ella y comenzó a golpear suavemente con los nudillos, de manera rítmica. Toc, toc, toc. Avanzaba unos centímetros y repetía el gesto,
escuchando con atención. Estaba buscando un hueco, un espacio vacío detrás del muro. Yo miraba la pantalla con el corazón en la boca, preguntándome qué demonios escondía mi difunto suegro allí dentro. Tan concentrada estaba en ella que casi no noté el movimiento bajo las mantas. El bulto que formaba el cuerpo de Luna se irguió lentamente. No se incorporó como lo hace un niño sobresaltado por una pesadilla, sino con un movimiento rígido, como si alguien tirara de un hilo invisible. Se sentó en la cama, con la espalda recta, y abrió los ojos. A través del modo nocturno, sus ojos me parecieron vacíos, sin brillo. Norma seguía golpeando la pared, de espaldas a ella, sin darse cuenta. Yo acerqué aún más la pantalla a mis ojos. Sentí un frío espantoso cuando Luna abrió la boca. «No toques mis dibujos». La voz que salió de su garganta no era la de mi niña. Era grave, áspera, pesada, la voz de un hombre mayor. Norma se quedó petrificada, con la mano apoyada en la pared. Apagó la linterna de golpe, como si la oscuridad pudiera protegerla. Se giró muy despacio hacia la cama. En la pantalla vi a mi hija de 7 años sentada, mirándola fijamente con aquellos ojos vacíos. «Eso no es para ti», dijo la misma voz de hombre, aún más dura. Yo reconocí ese timbre. No podía ser, pero lo reconocí. Era la voz de don Ricardo, mi suegro muerto, la voz que había escuchado años atrás en vídeos viejos donde aparecía jugando con Héctor. Norma emitió un sonido ahogado, entre un sollozo y un grito cortado por la falta de aire. Dio un paso atrás, tropezó con un juguete y casi cayó. De golpe, aquella voz atronadora llenó la habitación. «Lárgate, o te vas a arrepentir». Entonces sí. Mi suegra soltó un grito agudo animal y salió corriendo del cuarto. La cámara del oso tembló un momento por la vibración de la puerta cerrándose con violencia. Cambié rápidamente a la cámara del pasillo y la vi corriendo a trompicones, golpeando la pared con el hombro antes de meterse en su habitación y atrancar la puerta. Volví a la vista de Luna. Igual de rápido que se había sentado, se dejó caer de nuevo en la cama, se giró de lado, se subió la manta hasta la barbilla y siguió durmiendo como si nada hubiera pasado. Yo seguía sentada en mi cama, con el móvil en la mano y los ojos llenos de lágrimas. Héctor se movió inquieto a mi lado, despertado a medias por el portazo, murmuró algo y volvió a dormir. Yo guardé el vídeo, lo reproduje otra vez y me obligué a ver cada segundo. La voz de don Ricardo saliendo de la boca de Luna, la cara desencajada de Norma, el pánico puro reflejado en cada movimiento. Entonces encajaron todas las piezas. Mi suegra no estaba atemorizada por mi hija, sino por su difunto marido, y él, de alguna manera, estaba usando a Luna como escudo para proteger algo escondido detrás de esa pared. El amanecer llegó como una liberación. Luna se despertó alegre, saltando a nuestra cama, exigiendo desayuno. La abracé con una fuerza que casi la dejé sin aire. Olía a champú infantil y a niña sana, viva, ajena a todo. Desayunamos los tres juntos. En la mesa, Héctor bostezaba. Decía que apenas había dormido por ruidos raros en la noche. Norma llegó al rato, con la cara demacrada, intentando maquillarla sin mucho éxito. Sus manos temblaban al sostener la taza. Cuando Héctor mencionó el portazo de madrugada, ella casi dejó caer el té. «Tuve una pesadilla y fui al baño», balbuceó. «Choqué con la puerta sin querer. No quise asustaros». En cuanto llevé a Luna al colegio y Héctor se fue al trabajo, volví a sacar el bloc de dibujo que había escondido en mi armario. Lo puse sobre la mesa del comedor, donde entra mucha luz, y pasé las páginas una a una. Al principio eran dibujos normales de niña, familias con brazos largos, montañas, campos, arcoíris. De pronto, apareció una serie distinta. En una hoja, Luna había dibujado un plano sencillo de la planta alta de la casa. 4 rectángulos con nombres escritos torcidos: mamá y papá, abuela, baño, Luna. En una de las paredes de su cuarto había sombreado fuertemente con crayón negro y había dibujado una X roja enorme en el centro. Era exactamente la pared que Norma golpeaba.
En las siguientes páginas ya no había dibujos, sino números escritos una y otra vez, con distintas combinaciones. 2200-588, 2200-588, 22-0, 5-88, repetido hasta llenar la hoja. Era la letra de Luna, sin duda, pero aquello parecía más un código que un garabato infantil. Mi mente se puso a trabajar. 22 de mayo de 1888, ¿un cumpleaños? ¿Una fecha importante? Fui al mueble donde guardamos los álbumes de fotos familiares y empecé a revisar. Encontré uno donde aparecía Héctor de pequeño en brazos de su padre, sosteniendo un trofeo. Debajo, con la letra de Norma, se leía: Papá gana su primer gran contrato, 22 de mayo de 1988. También recordé que Luna había nacido un 22 de mayo, pero del año 2017. Las coincidencias me ponían la piel de gallina. Guardé el álbum y volví al blog. Aquellos números tenían que ser más que una fecha conmemorativa. Empecé a pensar en cajas fuertes, en claves, en la obsesión de don Ricardo por el dinero y por controlarlo todo. Mientras tanto, me vino a la cabeza otro detalle. Abrí de nuevo el vídeo de la cámara del pasillo, esta vez después de que Norma saliera huyendo del cuarto de Luna. No lo había visto con atención la noche anterior. A las 0:15, la puerta de la habitación de mi suegra se entreabrió. Salió con el móvil pegado a la oreja, caminando arriba y abajo por el pasillo, gesticulando con rabia y señalando con la mano hacia la puerta de Luna. No se escuchaba lo que decía, pero estaba claro que hablaba de la habitación. Estaba llamando a alguien que pudiera ayudarla a romper la pared. Sentí un escalofrío distinto. Ya no era solo miedo a lo sobrenatural, sino a lo muy humano. Si ella no podía conseguir lo que quería a través de los sueños de Luna, iba a recurrir a métodos más brutales. Obreros, albañiles o algo peor. Miré el reloj. Eran casi las 11 de la mañana. No tenía idea de cuándo pensaba actuar. Podía ser esa misma noche o cualquier otra. Tenía que contarle todo a Héctor. Esta vez no me bastaba con insinuaciones. Cogí el móvil y llamé a su oficina. Dejé que mi voz sonara todo lo asustada que realmente estaba. «Tienes que volver a casa ahora mismo», le dije al borde del llanto. «Por favor, Héctor, es serio. No es un berrinche con tu madre. De verdad me da miedo». Media hora después, escuché el coche entrar en el garaje. Héctor subió casi corriendo las escaleras. «¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho mamá?», preguntó con la cara tensa. Norma asomó la cabeza desde su cuarto, sorprendida al ver a su hijo tan pronto. Yo lo tomé de la mano y le dije mirándola fijamente: «Esto es asunto de matrimonio, Norma. Tenemos que hablar a solas». Cerré la puerta de nuestro cuarto y la aseguré. Héctor estaba irritado. «Me has hecho salir del trabajo, Laila. Más te vale que esto no sea otra fantasía tuya sobre mamá». «No voy a discutir», le dije con una calma que no sentía. «Solo quiero que veas algo, y luego juzgas tú». Saqué el móvil y abrí el primer vídeo, el del pasillo. Héctor lo miró con los brazos cruzados, frunciendo el ceño. «Ahí está», murmuró. «Solo entra a la habitación de la niña». «Espera», le dije. Cambié al vídeo de la cámara del oso. Vio a Norma revolviendo el escritorio, abriendo cajones, tocando la pared. Se inclinó un poco hacia adelante, confuso. ¿Qué está haciendo?», preguntó en voz baja. Y entonces en la pantalla, Luna se incorporó y sonó la voz: «No toques mis dibujos». Héctor saltó de la cama como si le hubiera dado una descarga eléctrica. «¿Qué es eso?», graznó. «¿Qué broma es esta?». Volvió a sonar la voz del abuelo: «Eso no es para ti, lárgate». Luego, el grito de Norma, su huida desesperada. Pausé el vídeo. Durante unos segundos Héctor no dijo nada. Tenía los labios entreabiertos, la respiración agitada, la cara más pálida que su madre la noche anterior. Balbuceó, «es la voz de mi padre. Esto está manipulado. Tú has editado esto. No sé cómo, pero lo has hecho». «¿Crees que soy capaz de jugar con la voz de tu padre muerto usando el cuerpo de nuestra hija?», le dije, dolida. «Ojalá fuera una edición».
Pero esto pasó en nuestra casa, anoche, mientras tú dormías. Saqué el blog de Luna y se lo lancé a la cama. Mira esto también. Héctor lo abrió con manos temblorosas. Vio el plano de la planta alta, la pared marcada con la X roja y las páginas llenas de números. Luna soñó con tu padre, le dije. Él le pidió que dibujara esta pared. Ella empezó a escribir estos números una y otra vez. Tu madre se metía en el cuarto cada noche a robarle los dibujos y ahora intenta romper el muro. Tu padre está usando a Luna para proteger algo que dejó ahí, y tu madre no va a parar hasta conseguirlo. Él se dejó caer en el borde de la cama con las manos cubriéndose la cara. Me contó historias que yo ya había oído a medias. El éxito de don Ricardo, la adicción oculta al juego de Norma, las peleas, el miedo de que ella dilapidara todo. Finalmente levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos. «¿Qué hacemos?», susurró. «No puedo llamar a un cura, ni a un imán, ni a nadie para esto. Nadie nos va a creer». «Lo primero, proteger a Luna», respondí. «Tu madre ya llamó a alguien. Lo vi en las cámaras. No sabemos a quién. Si trae a desconocidos para romper la pared, no quiero que nuestra hija esté sola en su cuarto. Quiero que duerma con nosotros esta noche. Cerramos la puerta con llave y nos quedamos los tres aquí. Si ella intenta algo, tú estás despierto». Él asintió, todavía abatido. Ese mismo día, cenamos todos juntos con una tensión que se podía cortar con cuchillo. Norma se había maquillado para disimular las ojeras, pero seguía temblorosa. «Luna, hoy te acuestas temprano, ¿sí?», dijo con una sonrisa forzada. «Mañana tienes colegio». Mi hija asintió, entusiasmada por dormir en la cama gigante con nosotros. Después de cenar, me la llevé directamente a nuestro cuarto. Héctor y yo cerramos por dentro, metimos el móvil bajo la almohada y abrimos la aplicación de las cámaras. En la pantalla, el pasillo estaba desierto. Luna se durmió rápido entre nosotros. A las 10, a las 11, nada. A las 12 en punto el móvil vibró. Miramos los dos a la vez. La puerta de la habitación de Norma se abrió despacio. Ella salió, echó un vistazo a nuestra puerta que estaba cerrada y siguió hacia la escalera. Cambió el ángulo de la cámara y vimos la puerta principal. Norma la abrió y dejó pasar a dos hombres corpulentos, con chaquetas oscuras y gorras caladas. Uno de ellos llevaba un gran bolso que sonaba metálico al moverse. No parecían obreros contratados legalmente a plena luz del día. Eran algo mucho más siniestro. En el vídeo, vimos a Norma señalando hacia el pasillo de las habitaciones y llevándolos hacia la puerta del cuarto de Luna. Yo sentí que me quedaba sin aire. Héctor apretó los dientes con rabia. «Voy a llamar a la policía», susurré, ya marcando el número de emergencias. Cuando me atendieron, hablé lo más rápido que pude. Di la dirección, expliqué que dos hombres armados con herramientas estaban entrando en el cuarto de mi hija con ayuda de mi suegra. El operador me pidió que mantuviéramos la puerta cerrada y que no intentáramos enfrentarnos a ellos, que una patrulla estaba en camino. Pero Héctor ya no escuchaba. De la cámara del oso nos llegó la imagen de los hombres dentro del cuarto de Luna, enchufando una linterna y sacando una barra de hierro, apuntando directamente a la pared marcada. «Voy a detenerlos», dijo mi marido con la mirada fija en la puerta. «Esa pared está a centímetros de la cama de nuestra hija. No pienso quedarme aquí esperando». «Héctor», traté de agarrarlo del brazo. «La policía viene en camino. No sabes si esos hombres van armados». «Cuida de Luna», fue lo único que respondió. Abrió el seguro de la puerta y salió al pasillo, dejándola entornada. Yo me quedé en el umbral, con Luna aún dormida detrás de mí, el teléfono apretado contra la oreja y las cámaras abiertas en la otra mano. Desde el pasillo, escuché el golpe seco del hierro contra el muro. ¡Crack! Los hombres trabajaban deprisa. Se oyeron risas nerviosas y la voz de uno de ellos. «¡Rápido! Hagamos el hueco, cobramos y nos vamos. Es solo una niña». En ese momento la voz de Luna, o mejor dicho, la voz de don Ricardo a través de ella, resonó tan fuerte que hizo vibrar la puerta. «No toquéis esa pared», rugió, con un tono inhumano. «¡Fuera de mi casa!».
Después vino un grito que helaba la sangre, seguido de un estruendo como de terremoto. Sentí que el suelo vibraba bajo mis pies. Se oyó el crujido de madera rompiéndose, cosas cayendo al suelo, el metal golpeando otro metal. Luna se despertó sobresaltada, llorando, diciendo que sí era un temblor. La estreché contra mi pecho, diciéndole que todo iba a estar bien, aunque ni yo misma me lo creía. Minutos después, escuché los alaridos de hombres adultos aterrorizados. 2 figuras salieron disparadas por la puerta del cuarto de mi hija, cubiertas de polvo, una de ellas cojeando. «¡Esta casa está embrujada!», gritó uno. «El armario casi nos mata». Bajaron las escaleras atropellándose entre ellos y salieron por la puerta principal, que se cerró de golpe. El pasillo quedó envuelto en una nube de polvo. Cuando éste comenzó a disiparse, me asomé por la puerta de nuestro cuarto. La escena en el cuarto de Luna era dantesca. La gran estantería de madera maciza que estaba junto a la pared marcada había caído al suelo como empujada por una fuerza invisible, aplastando el área donde los hombres habían estado golpeando. Libros, juguetes y trozos de madera cubrían el suelo. La pared estaba abierta, con un boquete de casi medio metro. En medio de todo ese desastre, sobre la cama llena de polvo, Luna estaba sentada, con la espalda recta y los ojos abiertos, otra vez vacíos. Héctor estaba en el umbral, paralizado, mirándola. Norma, que estaba en el pasillo, se quedó sin máscara. Al ver el boquete en la pared y la estantería caída, primero se quedó muda. Después, algo se rompió del todo en su interior. Sus ojos se llenaron de una codicia pura, desesperada. Ya no había miedo en su rostro, solo obsesión. «Todo esto es por tu culpa», murmuró mirándola con odio, como si Luna fuera la fuente de todos sus problemas. Entró al cuarto, pisando trozos de madera y juguetes, y se lanzó hacia la cama. Agarró a mi hija por los hombros con brutalidad, sacudiéndola. «¡Dime el código!», le gritó. «¡Los números! ¡Los que te dijo tu abuelo! ¡Dímelos ahora mismo, niña maldita!». El grito de Héctor retumbó en toda la casa. «¡Basta!», rugió. Se abalanzó sobre su madre, le arrancó las manos de encima de Luna y la empujó hacia atrás. Se colocó entre ella y la cama, con el pecho hinchado por la rabia. «No vuelvas a tocar a mi hija», dijo entre dientes. «Nunca más». Yo corrí a abrazar a Luna. La sacudida había sido tan fuerte que parecía haberla despertado del todo. Sus ojos recuperaron el brillo normal, llenándose enseguida de lágrimas. «Mamá», balbuceó. «¿Por qué la abuela me grita? ¿Qué he hecho?». La apreté contra mí, susurrándole que no había hecho nada malo, que todo estaba bien, aunque la habitación se desmoronara a nuestro alrededor. Norma, contra la pared rota, jadeaba descompuesta pero aún no vencida. «Todo esto es por tu padre», escupió. «Ese dinero tenía que ser tuyo, Héctor. Nuestro. Él me lo escondió. Esta casa, este muro, toda la vida guardando secretos. Lo que hiciste hoy no es reclamar una herencia», respondió Héctor con la voz quebrada. «Es un delito. Trajiste delincuentes para romper la pared del cuarto de tu nieta. Estuviste dispuesta a sacrificar su seguridad por tu codicia. No digas que lo haces por mí». La discusión subía de tono, pero yo sabía que ya no servía discutir. Necesitábamos algo definitivo. Sacudí el teléfono en el aire. «No hace falta que sigan gritándose», dije, fría. «Mejor que los tres escuchemos a quien empezó todo esto». Abrí la galería y puse el vídeo de la noche anterior, con el volumen al máximo. La voz de don Ricardo llenó la habitación, los golpes en la pared, la orden de que no tocara los dibujos, el «lárgate o te vas a arrepentir», el grito aterrador de Norma al salir huyendo. Ella escuchó su propio chillido reproducido, oyó cómo su marido muerto la enfrentaba usando el cuerpo de su nieta. Y entonces, por primera vez, dejó de pelear. Sus hombros se desplomaron. Se deslizó por la pared hasta quedar sentada sobre los escombros, llorando en silencio. Entre sollozos, empezó a hablar. Contó lo que yo ya sospechaba.
sus años de adicción al juego, las deudas que casi hundieron a la familia, cómo don Ricardo pagó todo pero jamás volvió a confiar en ella. Dijo que sabía que él había apartado una parte de la fortuna en algún lugar de la casa, un fondo de emergencia que jamás le mostró. Cuando Luna empezó a hablar dormida, a dibujar planos y números, supo que su marido le hablaba a través de la niña. Intentó aprovecharlo, robó las hojas con la X, siguió los sueños de la niña, merodeó cada noche por la habitación, pero siempre que se acercaba demasiado a la pared, la voz volvía y la echaba. Mientras confesaba, se veía menos como un monstruo y más como una mujer derrotada, pero su culpa no disminuía. Fue Luna quien rompió por completo lo que quedaba dentro de ella. Mi hija, ya más calmada, dejó de llorar y miró hacia el boquete en la pared. «Mamá», susurró, tirando de mi manga. «Mira». El yeso roto dejaba ver algo metálico incrustado en el interior del muro, un ángulo de hierro gris oscuro, una caja fuerte. Los ojos de Norma se volvieron a encender, pero esta vez Héctor se interpuso entre ella y la pared. «Ni lo intentes», le advirtió. Se acercó con cuidado, apartando restos de pladur con las manos, hasta dejar al descubierto una caja fuerte empotrada. Era vieja, pesada, con un disco de combinación numérica en el centro. «El código», murmuró, volviendo la vista hacia su madre y hacia mí. Miró a Luna con una mezcla de miedo y esperanza. «Cariño, ¿recuerdas los números que te dijo el abuelo?» Luna asintió, muy seria. «Me los repetía en sueños», dijo. «Me decía, no se los digas a la abuela, solo a tus papás cuando llegue el momento. Eran 220588, 220588. Sentí que se me helaba la sangre y al mismo tiempo todo tenía sentido. Era justamente la secuencia escrita en las páginas del blog. 22 de mayo del 88, murmuré. La fecha del gran contrato, y también el día del cumpleaños de Luna, solo que con el año del contrato. Héctor asintió lentamente. Con manos temblorosas colocó los dedos en el dial e hizo girar el disco. 22, susurró girándolo a la derecha. 05, lo giró a la izquierda. 88, volvió a la derecha y se detuvo. El clic que sonó fue suave pero contundente. La cerradura cedió. Héctor tomó aire, agarró la manija de la caja fuerte y tiró hacia afuera. El metal rechinó al abrirse. Los tres contuvimos la respiración. Dentro, enfundados en terciopelo oscuro, brillaban varios lingotes de oro, pequeños pero numerosos. A un lado, órdenes de depósito, títulos de propiedad doblados, documentos de inversiones. Y encima de todo, 2 sobres blancos. Héctor tomó el primero, más grueso, donde estaba escrito con la letra clara de don Ricardo. Para mi nieta Luna, a ser leído por sus padres, Héctor y Laila. Rompió el sello con cuidado y empezó a leer en voz alta. Era un documento legal, un añadido a su testamento redactado ante notario. En él, don Ricardo dejaba constancia de que todo lo guardado en esa caja fuerte, cada lingote, cada documento, se constituía como un fondo en fideicomiso a nombre de Luna, que no podría tocarse hasta que ella cumpliera 21 años, salvo para sus estudios. Nombraba como administradores del fondo a Héctor y a mí, de forma conjunta. Mi nombre aparecía junto al de mi marido, con plena confianza. Debajo había una carta más personal, manuscrita. Don Ricardo le hablaba directamente a Luna, sabiendo que la leería cuando fuera mayor. Decía que no se fiaba de la debilidad de su esposa ante el dinero y que temía que, de encontrar ese tesoro, lo gastara sin pensar en el futuro de su hijo y de su nieta. Explicaba que, por eso, había decidido que la guardiana del secreto fuera precisamente Luna, incluso antes de nacer. «Sé que esto sonará extraño», escribía, «pero si estás leyendo esto es porque ya habrás visto lo que mi espíritu fue capaz de hacer para protegerte. Siento haberte asustado, pequeña. Solo quería asegurarme de que lo que es tuyo no se lo llevara nadie más». Al final de la carta añadía una postdata. «El código de la caja es tu fecha de nacimiento, 22 de mayo, y el número 88
el número de la casa donde crecí y donde fui feliz con tu padre cuando era niño. Tu abuela jamás recordaría ese número. El rencor y la avaricia le nublan la memoria. Héctor leyó aquella línea en voz alta y miró a su madre. Ella apartó la vista, como si aquellas palabras la golpearan físicamente. Su herencia era la vergüenza de haber sido excluida a propósito por quien había compartido toda su vida con ella. El segundo sobretenía escrito un solo nombre: Norma. Héctor se agachó delante de su madre, se lo entregó en silencio y se apartó. Sus manos temblaban tanto que casi no conseguía abrirlo. Dentro solo había una hoja pequeña. La desplegó. Desde donde estábamos, no alcanzábamos a leer la frase, pero vimos el efecto inmediato. Toda expresión se borró de su rostro primero. Luego sus ojos se llenaron de una rabia incendiaria. ¿Después de todo esto? ¿Solo me deja esto?, gimió. ¿Después de toda una vida a su lado? Arrugó el papel con fuerza. Más tarde supimos lo que decía aquella nota. Tu herencia es la vergüenza de lo que has hecho. Norma se levantó de golpe como un resorte. Sus ojos estaban inyectados en sangre. De un salto, se lanzó hacia la caja fuerte abierta, tratando de agarrar los lingotes con las manos desnudas. «¡Es mío! ¡Todo esto es mío!», gritaba. «¡Lo construimos juntos!». Héctor la detuvo a medio camino y la sujetó por las muñecas. Ella forcejeó, pataleó, incluso intentó morderle. La escena era tan triste como espantosa. Un hijo conteniendo a su propia madre para que no arrebate la herencia de su nieta, cegada por una avaricia que ya no entendía razones. Y en ese preciso instante, la habitación se llenó de luces azules y rojas que parpadearon desde la ventana. Las sirenas de la policía, que unos minutos antes nos habían helado la sangre por miedo a lo que iban a encontrar, sonaron ahora como música. 2 agentes entraron en la habitación guiados por las voces desde la planta baja. Se quedaron unos segundos mirando la escena, la pared reventada, la estantería caída, la caja fuerte abierta, el oro, Héctor sujetando a Norma, yo abrazando a Luna en la cama. «Suélteme», ordenó uno de los policías. «Apártense los dos». Héctor levantó las manos y dio un paso atrás. Norma aprovechó para intentar lanzarse otra vez hacia la caja fuerte, pero el segundo agente la atrapó con una llave profesional. Ella gritaba que estábamos robándole, que aquella era su casa, su dinero. Yo, con la voz temblorosa pero firme, expliqué lo que había pasado. Les enseñé las grabaciones del circuito cerrado, la entrada de los hombres en la casa, su subida a la habitación de Luna, los golpes contra la pared, el desplome de la estantería, la huida. Desde el patio, otro agente gritó que habían encontrado a 2 sospechosos escondidos en el jardín del vecino, uno de ellos cojeando, cubierto de polvo. Los hombres confesaron enseguida que Norma los había contratado para abrir una pared a medianoche a cambio de dinero. Todo lo demás fue un proceso largo, pero inevitable. Los meses siguientes estuvieron llenos de declaraciones, abogados, comparecencias. Las pruebas eran irrefutables. Las grabaciones de las cámaras, la confesión de los matones, la propia carta de don Ricardo explicando por qué había ocultado esa fortuna. Norma fue condenada por tentativa de robo con agravante y por poner en peligro la integridad de una menor. La trasladaron a una cárcel de mujeres. Héctor la visita una vez al mes. No porque la haya perdonado del todo, sino porque, como dice, sigue siendo mi madre, aunque lo haya destrozado todo. La caja fuerte ya no está empotrada en el cuarto de Luna. Un equipo profesional la sacó del muro y su contenido se trasladó a una caja de seguridad en un banco, a nombre de nuestra hija, con todos los papeles del fideicomiso en regla. La habitación de Luna fue reparada, las paredes alisadas y pintadas de rosa suave. La estantería rota fue sustituida por una más pequeña y firmemente anclada al suelo. El oso de peluche sigue en su sitio, pero la cámara ya no funciona. No la necesito. Desde aquella noche, Luna no volvió a hablar dormida ni a soñar con el abuelo. Es como si, una vez cumplida su misión de guardián, el alma de don Ricardo por fin hubiera encontrado descanso. A veces,
Cuando me siento en la terraza trasera por las tardes, con el hijab recogiendo mi pelo y una taza de té caliente entre las manos, miro a Héctor leer el periódico a mi lado y a Luna dibujar en un cuaderno nuevo. Hace poco vino corriendo hacia mí para enseñarme uno de sus dibujos. Eran 3 figuras de palitos, pero muy cuidadas. Un hombre, una mujer con hijab y una niña en medio. Los 3 se daban la mano bajo un sol grande y sonriente. «Este eres tú, esta soy yo y esta es Luna», dijo, orgullosa. La abracé fuerte. En ese momento supe, con una claridad que ninguna cantidad de oro podría darme, que el verdadero tesoro que don Ricardo había protegido no estaba en la caja fuerte, sino en algo mucho más simple, la paz que después de tanta oscuridad, al fin habíamos recuperado en nuestra casa. Si has llegado hasta aquí, me gustaría saber qué piensas tú. ¿Crees que hicimos lo correcto? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Abrir la caja, quemar la carta, perdonar a Norma o alejarte para siempre? Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país me estás escuchando y qué lección te deja esta historia. Te leo siempre, aunque no pueda responder a todos. Y antes de que cierres este video, no te vayas sin dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, porque tengo muchas más historias intensas, inquietantes y llenas de misterio que quiero compartir contigo. Tu apoyo hace que este canal pueda seguir creciendo y que me anime a traerte relatos cada vez más profundos. Comparte este video con alguien que creas que necesita recordar que, a veces, el verdadero terror no está en los fantasmas, sino en lo que las personas son capaces de hacer por dinero.